En otro apartado del orden del día tenemos la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto del decreto por el que se reforma la fracción séptima del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para establecer el 1 de octubre de cada 6 años como descanso obligatorio. Este dictamen tiene su origen en las siguientes iniciativas. Una del senador Napoleón Gómez del 20 de febrero del año en curso, una del senador Rafael Espino de la Peña del 23 de noviembre del 2023. El dictamen quedó de primera lectura en la sesión del pasado jueves 5 de septiembre. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Se aprueba omitir la lectura, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quien presentará el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento y hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Con el permiso de mis compañeras y mis compañeros. El dictamen que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social versa, como ya se señaló, sobre la iniciativa de nuestros compañeros Napoleón Gómez Urrutia y Rafael Espino, cuyo objetivo es reformar la fracción séptima del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para que podamos armonizar nuestra legislación. Lo anterior, derivado de que el pasado 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Con la reforma se establece una reducción del periodo de transición entre las elecciones presidenciales y la toma de protesta del titular del Ejecutivo Federal. En específico, se establece en el artículo 83 de la Constitución que el presidente o presidenta entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en 6 años. Con el cambio anterior, quedó desarmonizada la ley, lo previsto en la fracción 7 del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé los días de descanso obligatorio y que refiere el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando correspondía la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, fecha en la que ya no se llevará a cabo esta celebración. En ese sentido, las comisiones dictaminadoras coincidimos con el contenido de las propuestas presentadas. Es prioritario señalar que el derecho al descanso se encuentra reconocido dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 24. Asimismo, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 15, y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 7, inciso D. El derecho al descanso de las y los trabajadores es fundamental para garantizar su bienestar físico y mental, así como su productividad a largo plazo. Al reconocer el descanso como un derecho humano y laboral, se asegura que las personas puedan equilibrar sus responsabilidades profesionales con su vida personal, lo que promueve una mayor satisfacción y bienestar general. El descanso adecuado es clave para prevenir el desgaste y accidentes laborales, lo que se traduce en un ambiente de trabajo más seguro y sostenible. Así pues, compañeras y compañeros, el próximo 1 de octubre nuestro país escribirá una página nueva en su historia. Por primera vez, como nación independiente, México tendrá una mujer como titular del Poder Ejecutivo. También, por primera vez en la historia reciente de nuestro país, protestará con fecha del 1 de octubre. Y así,
la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se convertirá en la primera mujer presidenta de México a 200 años de la fundación de la República. Durante siglos, el papel de la mujer estuvo relegado a un rol secundario, donde se ejerció sistemáticamente violencia en su contra e invisibilización a la labor de cada una de nosotras. A partir del 1 de octubre de 2024, las niñas, jóvenes y mujeres tendrán un nuevo referente, una mujer de izquierda, una científica comprometida con la justicia social y una presidenta que edificará el segundo piso de la Cuarta Transformación. Con la doctora Claudia Sheinbaum llegamos todas y todos. La doctora enarbola los principios de nuestro movimiento: no robar, no mentir y no traicionar, pero también de millones de mujeres que luchan en las calles por el reconocimiento y la reivindicación de sus derechos. Por ello, México seguirá fortaleciéndose en el camino de la honestidad, el camino de un estado de bienestar, de los derechos del pueblo de México, el camino del fortalecimiento de la educación, la salud pública, el acceso a la vivienda, el salario y el trabajo digno. Sin duda, esta transición de sexenio quedará en la memoria de todas y de todos los mexicanos. Con esta reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción séptima, será día de descanso obligatorio el 1 de octubre de cada 6 años, cuando corresponderá la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Con ello, dicho día no solo implicará un día de cambio de liderazgo en el gobierno federal, sino también un momento de descanso y reflexión para que las y los mexicanos se unan en torno a la celebración de la democracia y la estabilidad política, económica y social de nuestro país. Es cuanto, senador presidente, compañeras y compañeros. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 5 minutos. Tiene la palabra la senadora Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, compañeras, compañeros. El 1 de octubre, en esta ocasión, será para que asuma la presidencia de la República la primer mujer de nuestra historia. ¿Qué significa especialmente para las mujeres este hecho? Lo hemos dicho, lo dice una de nuestras ideólogas, Marta Lamas: cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Requerimos entonces que lleguen las mujeres, y hemos luchado por eso, porque es nuestro derecho estar en condiciones de igualdad en donde están los espacios de poder público y político. Pero se requiere una agenda de género que sea impulsada con toda precisión y con toda claridad. Hoy tiene que ponerse por delante en la agenda de gobierno una política de cuidados que es, como lo hemos dicho, la política social con mayúscula. Es la política social del siglo XXI, porque es la que permitirá trastocar la vida que nos ha enclaustrado a las mujeres en un terreno chicloso que es el de las tareas del hogar, acabando con la posibilidad de nuestro tiempo propio y nuestro tiempo libre. Por eso también Movimiento Ciudadano ha promovido las licencias de paternidad, igual que muchas mujeres en este país y muchas senadoras. Y proponemos y defendemos jornadas de 40 horas,
tenemos derecho al tiempo propio. Pero como decía Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, en un concepto que acuñó y que ha retomado Naciones Unidas, lo que se requiere no es medir el desarrollo de un país solamente con el Producto Interno Bruto. Lo que requerimos es medirlo a partir de desarrollo humano. Ese es el concepto central que debe estar presente en el próximo gobierno. Y desarrollo humano significa poner en el centro una política que garantice educación científica y de calidad universal para todas y para todos. Garantizar el acceso a salud universal también de calidad. Pero Amartya Sen incluye otro concepto, el de la libertad progresiva. Y no puede haber libertad progresiva si no se garantiza educación y salud. Requerimos además ir mucho más allá y darle contenido a la agenda de este sexenio que iniciará, que además yo lo subrayo con toda claridad. La doctora Claudia Sheinbaum está obligada a marcar y hacer la diferencia. Su gobierno tiene que ser un salto cuántico y totalmente diferente a lo que han sido los gobiernos del pasado, incluyendo el actual, porque vivimos además una crisis civilizatoria de enormes proporciones. En nuestro país, junto a educación, salud, requerimos que se atienda la crisis de inseguridad. 11 mujeres en promedio al día son asesinadas. La existencia de los feminicidios y la violencia rampante es insoportable y es inaceptable. Esto tiene que terminar y un signo del próximo gobierno tendrá que ser que podamos vivir sin miedo, que podamos transitar por nuestro país y desarrollarnos con libertad. Requerimos también que en la agenda del próximo gobierno se ponga en el centro que vivimos una crisis de enormes proporciones que ya ha señalado el secretario general de Naciones Unidas. Él decía hace unos cuantos meses que la época del calentamiento global está llegando a su fin y estamos iniciando la etapa de la ebullición. Está en riesgo la sobrevivencia de la vida tal como la conocemos actualmente y el fin de las energías fósiles tiene que darle paso a energías limpias que permitan la sobrevivencia y el desarrollo de la humanidad, empezando por nuestro país. De la misma manera, en la agenda de un gobierno que se ponga como objetivo dar resultados y gobernar para todas y para todos, es que se debe fortalecer a la República, poner en el centro el respeto entre los tres poderes, porque como decía Montesquieu, el modelo sobre el cual se ha construido nuestra nación, que el poder limite al poder y que ningún poder subordine a otro poder. Hoy lo que requerimos es una agenda que ponga en el centro un cambio sustancial y de raíz, no más de lo mismo que haya lesionado o lastimado a nuestra sociedad. Y gobernar, una vez que han terminado los procesos de campaña, significa gobernar para todas y para todos, sin distingos y con responsabilidad. Y es por eso que hoy, que coincide además este sexenio que iniciará con la Agenda 2030, que culmina en el año 2030, requerimos que México vea hacia el futuro enfrentando desigualdades, garantizando libertad, democracia, respeto e inclusión, garantizando García, que todas y todos formemos parte del presente y del futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Amalia Dolores García Medina. Tiene el uso de la palabra el senador Gilberto Hernández Villafuerte del Partido Verde Ecologista de México.
Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, con el inicio del nuevo periodo presidencial del 1 de octubre, resulta importante conmemorar dicha fecha como una muestra de cultura cívica que refrende nuestro compromiso con el nuevo gobierno en turno. Por ello, el dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, segunda, representa un claro compromiso con los derechos de las personas trabajadoras al armonizar la Ley Federal del Trabajo con una reforma constitucional del 2014 referente a la toma de protesta del Ejecutivo Federal, por lo que en el periodo presidencial del 2024 al 2030 tomará protesta el 1 de octubre el titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, en vez del 1 de diciembre como anteriormente se establecía en la Carta Magna. Sin embargo, esta reforma constitucional no previó la actualización del derecho al descanso de las personas trabajadoras, siendo que el texto vigente de la Ley Federal del Trabajo señala que será día de descanso obligatorio el 1 de diciembre de cada 6 años. Cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, periodo que cambió con la reforma, por lo que el dictamen busca justamente armonizar la fracción séptima del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y generar certidumbre jurídica sobre el día de descanso obligatorio cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo, que de ahora en adelante se llevará a cabo el 1 de octubre de cada 6 años. Si bien este derecho laboral busca garantizar el descanso físico, mental y social de las personas trabajadoras que merecidamente deben tener, por ser el motor del Estado y el pilar esencial de la construcción de nuestra sociedad, este día también es motivo de conmemoración nacional, convirtiéndose en un acto cívico por la transmisión del poder del Ejecutivo Federal. Una fecha histórica, pues por primera vez en los antecedentes presidenciales de nuestro país tendremos una mujer presidenta que ganó en las urnas con amplia mayoría y mediante un proceso electoral democrático. Asimismo, un día en el que se hará valer la confianza y convicción del pueblo mexicano al decidir continuar con la transformación de México y seguir trabajando en favor de la clase trabajadora y por el beneficio de todas y todos para no generar que nadie se quede atrás ni a nadie fuera de la ley. Es por ello que la aprobación del dictamen, además de armonizar el día de descanso obligatorio de las personas trabajadoras con el transitorio 15º constitucional, representa un acto de seguridad y garantía para las personas trabajadoras y en general para el pueblo de México, poniendo ante todo los intereses y bienestar de la nación por encima de cualquier interés particular, porque todas y todos buscamos lo mismo, que es mejorar las condiciones y calidad de vida de las y los mexicanos. En la bancada del Partido Verde seguiremos apoyando los cambios que favorezcan a la clase trabajadora y manteniendo a la vanguardia nuestra legislación federal conforme a los cambios sociales así lo exijan. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Gilberto Hernández. Tiene el uso de la palabra la senadora Lisette Sánchez García del Partido del Trabajo hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. El trabajo es un elemento indispensable para el desarrollo y progreso de toda sociedad humana. Es más que una fuente de ingresos, es una parte esencial del bienestar de todas y todos. El tiempo nos ha enseñado que a través de la lucha de los trabajadores se han reivindicado sus derechos.
La legislación en materia laboral se debe a la expresión de la voz y la lucha por conquistar derechos por parte de la clase trabajadora, quienes sufrieron en carne propia la explotación, abusos y hostigamientos de los patrones. México fue precursor en el reconocimiento de los derechos laborales, de tal forma que nuestra Constitución fue la primera en reconocer los derechos sociales, ya que son un emblema de la Revolución Mexicana, y la defensa de los derechos de la clase trabajadora es un compromiso perenne de los movimientos de izquierda. Para el Partido del Trabajo es fundamental apoyar a los y las trabajadoras, ya que a ellos nos debemos. Por ellas y ellos es que decidimos luchar y representarlos. Y hoy estamos cumpliéndoles una vez más. Hoy venimos a reconocer su derecho al descanso. El descanso es un derecho reconocido en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 24 y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 7, así como la legislación nacional en el artículo 123, en la fracción cuarta del apartado A del artículo 123, y de igual manera en la fracción segunda del apartado B del artículo en cuestión. Sin embargo, debemos poner sobre la mesa lo delimitada que se encuentra nuestra legislación sobre el tema, por lo que resulta relevante que actualicemos el marco jurídico, empezando con los descansos relacionados con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el cual hace mención sobre los días de descanso obligatorios, mismos que conmemoran hechos o acontecimientos relevantes para la identidad nacional. Tal es el caso de la toma de protesta del Ejecutivo Federal. El presente dictamen tiene como objetivo cambiar el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, al 1 de octubre de cada 6 años. Cabe señalar que estamos a 2 semanas de vivir un suceso histórico: la toma de protesta de la primera mujer como presidenta de la República en México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Con ella se profundizará la transformación llevada a cabo por Andrés Manuel López Obrador. Por ello, votaremos a favor de este dictamen, porque el próximo 1 de octubre México estará de fiesta. Ahora las decisiones de la nación serán tomadas por una mujer con principios y valores de izquierda. Como grupo parlamentario del Partido del Trabajo, celebramos el presente dictamen, con el cual todas las personas trabajadoras vivirán un momento tan importante para la nación como es la toma de protesta del Ejecutivo Federal. No lo olvidemos, las y los trabajadores son la base del país y es su derecho estar envueltos en la vida democrática del país. Y por eso, como lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los trabajadores de México son los mejores del mundo, así que vivan los trabajadores de México y las trabajadoras. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Lisette Sánchez García. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la senadora Cintia Ileana López Castro, del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Sin duda, el día de hoy estaremos votando que no sea el 1 de diciembre, sino el 1 de octubre, el día que tome protesta la próxima presidenta de México, que por supuesto que lo celebro. Solo hay 26 mujeres en el mundo que son o jefas de Estado o primer ministras.
Solo hay 18 primer ministras en el mundo que son mujeres y 16 presidentas o bien jefas de Estado, lo cual por supuesto celebro que México como mexicana, mucho más allá de cualquier partido, tengamos una mujer presidenta, desde luego que lo celebro. ¿Qué quiero exponer el día de hoy? Los periodos de transición no están siendo eficientes. Tenemos un periodo de transición de 4 meses. En ningún país del mundo los periodos de transición son de 4 meses. En Reino Unido la elección es la elección y prácticamente a los 5 días se toma protesta. Casos como en Estados Unidos es 1 mes, Francia 11 días, España 20 días, de los más largos Paraguay 2 meses. Sí creo que tener un equipo de transición durante 4 meses se vuelve ineficiente. Vemos también, y no nada más me refiero a lo presidencial, vemos alcaldes y alcaldes electos. Estuvieron un periodo diputados y diputados electos, senadores y senadores electos. Entonces, ni dejamos trabajar, ni se puede trabajar con anticipación. Yo quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamado que empecemos a trabajar en reformar el artículo 83 constitucional y pensemos en acortar estos periodos de transición que no le sirven al pueblo de México y que tenemos parados temas de seguridad, temas económicos por un periodo transicional. Hoy vemos muchos alcaldes en el país que estos 3 meses se paralizan, que ya no hacen obra, que ya no pavimentan las calles, que ya no resuelven, porque estamos en un periodo de transición. Entonces, haciendo un análisis con distintos países, veo que México, pues sí se recorrió del 1 de diciembre al 1 de octubre, hagamos un esfuerzo para que en los próximos sexenios se recorra y se homologue al 1 de septiembre por lo menos. Y entonces, si es la elección en junio y los diputados y los senadores tomamos protesta en septiembre, pues también sea la toma de protesta presidencial. Hago este llamado a periodos de transición eficientes porque paralizan el país, porque ya no saben los ciudadanos si hablarle al nuevo o hablarle al que está, pero el que está dice que ya no hay presupuesto, que ya no pueden resolver. Y esto lo vemos desde nivel federal y también los vemos en las pequeñas localidades. Sí me parece importante que hagamos esta modificación para que no nada más sea este 1 de octubre, sino que se vaya recorriendo y homologando, que podamos hacer una reforma para que quede bien homologado. No podemos tener un presidente y una presidenta electo al mismo tiempo. Ni alcaldes, ni diputados, ni senadores, ni gobiernos municipales. Se vuelve poco útil para los ciudadanos. Entonces, pues, invito a través de esta participación a que sea en esta legislatura quienes tomemos sin duda estas decisiones. Por supuesto que este 1 de octubre, al tener una mujer presidenta, pues esperamos que los resultados se vean pronto. Y que sean primero las mujeres, primeras en derechos, que sean las mujeres las primeras beneficiadas, que se vea un gobierno con verdadera perspectiva de género. Y también espero ver un presupuesto con ojos de mujer. Aquí en el Senado tenemos una gran deuda con las mexicanas, que es la ley de cuidados. Así que invito a todas las mujeres legisladoras y a los hombres, porque se tiene que construir en conjunto, que seamos la legislatura que sí pudimos hacer esta ley de cuidados que tan atorada está en este Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Cintia Ileana López Castro. Y tiene finalmente, para cerrar esta lista de oradores y oradoras, el senador Alfonso Cepeda Salas, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Con el permiso del señor presidente, con el permiso
de la mesa directiva, quiero decir a ustedes que tiene mucho de fondo este tema que estamos tratando. Tiene que ver con el civismo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con inculcar en los niños, en los jóvenes, en los padres de familia, en las trabajadoras y en los trabajadores de México, el sentido patriótico que no debe perderse, las fechas importantes que nos unen y que nos obligan, más allá de pensar en un descanso obligatorio, a involucrarnos en lo que sucede cada uno de esos días en que conmemoramos fechas trascendentes, fechas importantes que han realizado mexicanos en la historia de nuestro país. Hasta 2018, el 1 de diciembre, marcaba el inicio de los periodos de gobierno, fecha en que el Poder Ejecutivo Federal rendía la protesta constitucional ante el Congreso de la Unión, motivo por el cual era considerado como de descanso obligatorio. Sin embargo, el 10 de febrero de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas al texto fundamental, entre ellas, como ya se dijo, la reforma al artículo 83, en la que el 1 de diciembre se sustituyó por el 1 de octubre. Las disposiciones transitorias del decreto vigente determinan que la reforma al artículo 83 entró en vigor el 1 de diciembre del 2018, por lo que el periodo presidencial actual inició en dicha fecha, pero concluirá el 30 de septiembre de 2024. En consecuencia, resulta necesario actualizar el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para que de manera sexenal el 1 de octubre quede establecido como el día de descanso obligatorio. En consecuencia, el dictamen a discusión propone armonizar la ley reglamentaria a efecto de evitar contradicciones normativas que den paso a lagunas jurídicas e interpretaciones sesgadas en detrimento de los derechos y prerrogativas laborales de los trabajadores al servicio de México, dotándoles así certeza jurídica para que puedan en libertad y con pleno apego a la ley atender sus obligaciones ciudadanas y cívicas derivadas del cambio de gobierno, lo cual no implicará menoscabo alguno en su salario, ni resultará en detrimento de sus relaciones laborales, toda vez que es un derecho legal y legítimo de la clase trabajadora, derecho a mantenerse oportunamente informada y a participar de la vida pública del país. Las trabajadoras y trabajadores de México decidieron dar continuidad a un nuevo proyecto de nación y a construir junto a la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el segundo piso de la Cuarta Transformación. Por lo tanto, este 1 de octubre tienen todo el derecho a ser partícipes de la gran fiesta democrática de México, porque solo el pueblo manda y solo el pueblo transforma. La toma de protesta es un acto relevante, formal y protocolario que reviste un valor cívico trascendental, toda vez que al marcar el inicio de una nueva gestión pública se convierte en un acontecimiento histórico que la ciudadanía debe testimoniar, a partir de lo cual podrá opinar, decidir y participar activamente durante el periodo de gobierno, ya que tendrá la posibilidad desde su inicio
de conocer los aspectos más relevantes de este. No debemos perder de vista que el derecho a la información posibilita el ejercicio de otros derechos y en nuestros días se objetiva de diversas maneras gracias al acceso a las nuevas tecnologías. De ahí que nuestro voto será a favor del dictamen, a favor de que las trabajadoras y los trabajadores de México puedan ser actores fundamentales en el inicio de cada periodo constitucional del Poder Ejecutivo Federal. Si puede Es un terminar, honor estar con Claudia hoy. Gracias. Muy bien, senador Cepeda, muchas gracias. Como lo permite el artículo 198 del reglamento del Senado, y debido a que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión. Al no haber oradoras ni oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Cuando llega a 0. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico de votación. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Muy bien. Pregunto nuevamente, senador Clemente Castañeda.
Senador Adán Augusto. ¿Y el sentido de su voto, senador? A favor, ambos. 110, 108 más 2, 110. Nuevamente pregunto si algún ciudadano senador o alguna ciudadana senadora falta de emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 108 votos en el sistema a favor y 2 fuera de sistema igualmente a favor. El senador Cantón también. ¿El sentido de su voto? A favor también. Son 111 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, presidente. Queda aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular. Presidente, perdón, le informo también el voto a favor del senador Marco Cortés. 112 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra. Queda aprobado por unanimidad de esta Cámara de Senadores en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción séptima del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para establecer el 1 de octubre de cada 6 años como descanso obligatorio. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Se registran los votos de Margarita Valdés y la senadora Citlali Hernández. De Susana Harp ya había votado. Se incorporan los votos a favor, senadores, 115 también. Acá también a favor, secretaria. Si me pudieran decir entonces el resultado final, ya lo habíamos declarado, pero son 116 votos a favor, 0. Anuncio que hay 116 votos a favor, presidente. Bien. Muy bien. Estamos esperando una comunicación de Acción Nacional. De no darse esa comunicación, haré una intervención antes de que termine esta asamblea. ¿Sí? ¿Con qué objeto? La senadora Ramírez. El voto de la senadora. Y la senadora Malú Micher también. Para otro tema, a ver, senadora Malú Micher. ¿Con qué objeto? Gracias, senador. Simplemente para recordar que el día de hoy es el Día Mundial de la Igualdad Salarial y que eso nos remite a tener una gran, profunda reflexión sobre la igualdad salarial entre mujeres y hombres. México no se queda atrás de ganar las mujeres un 20% menos que los hombres. Y quería mencionarlo para que lo reflexionemos más adelante y tengamos en cuenta que en este Senado hemos hecho grandes esfuerzos para igualar el salario de las mujeres. Pero la OIT todavía nos llama la atención de este profundo tema de desigualdad y de la desigualdad salarial. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora Micher. Solo preguntaba con qué objeto dejé continuar la intervención por el tema relevante. Senadora Ramírez, ¿con qué objeto? Es para registrar su voto, presidente, de Muy bien. La senadora Julieta Ramírez Padilla. Registrar su voto a favor, ¿verdad, compañera? A favor, muy bien.